Hola, hola familia amada, Dios les bendiga y les guarde. Es verdaderamente un privilegio para mí saludarles en este nuevo comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y comentamos el día de hoy Efesios capítulo número 6, versículos 14 hasta el versículo número 20, como parte de la lección número 13 que lleva como título Haciendo la Paz. Nos queda solamente una lección para finalizar la carta del apóstol Pablo a los Efesios y ha sido verdaderamente un privilegio. Muchísimas gracias por su compañía durante todas estas lecciones. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos entonces a orar y de inmediato nos dedicamos a comentar el versículo número 14 de Efesios capítulo número 6 para dar inicio a este nuestro comentario. Oramos juntos. Nuestro Padre santo y bendito, alabado, glorificado sea tu santo nombre, Señor, y en esta hora nos atrevemos en los méritos de Cristo, afianzados en sus promesas. Nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono para pedirte que envíes tu Santo Espíritu para que nos instruya, nos enseñe la verdad de tu palabra y así, Señor, podamos ser instruidos genuina y directamente por ti para crecer de gloria en gloria en la contemplación de Cristo hasta su misma imagen. Toma nuestras débiles miradas y muéstranos a Cristo en la hermosura de su santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Efesios capítulo número 6, versículo número 14. La palabra del Señor dice lo siguiente para nosotros. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros en el espacio de este comentario? Debido a que el autor de la escuela sabática hizo un trabajo excelente relacionando los términos de la armadura militar de un soldado, aquí relacionándolos con su origen histórico y de manera contextualizada presentar el uso militar que recibía cada instrumento, cada elemento de la armadura en su respectivo contexto histórico militar del siglo I dentro de las inmediaciones del Imperio Romano. Debido a que este trabajo ya está hecho, lo que nosotros vamos a hacer en este comentario es tratar de relacionar cada uno de estos elementos de la armadura de un soldado con el lugar que estos elementos ocuparían en la experiencia cristiana, en la experiencia suya y mía mientras avanzamos de gloria en gloria en el crecimiento en la gracia camino al reino de los cielos. Bien, vamos a tratar entonces de ver cómo podemos encajar estos elementos en la experiencia cristiana en el nombre del Señor. Bien, el primer elemento que aquí aparece se nos describe como el cinturón o el cinto de la verdad. ¿Por qué decimos que es el cinturón o el cinto de la verdad? Porque es lo que se utiliza para ceñir, para atar, ¿ok? La túnica, la armadura, y en este contexto es lo que sujeta y mantiene todas las cosas en su respectivo lugar con la finalidad de que el soldado pueda utilizar los recursos disponibles y que estos recursos no se hayan movido del lugar en el campo de batalla. Es el cinturón de la verdad. Y esto es muy significativo. A ver, yo creo en el nombre del Señor que es no por casualidad que el apóstol Pablo haya puesto a la verdad
en relación con el cinturón que sostiene todas las cosas en su respectivo lugar. Y así con cada uno de los elementos de la armadura, relacionándolos con las virtudes que se espera que el cristiano ejecute, ejemplifique, desarrolle y despliegue en su caminar con Cristo. No es por casualidad que estos elementos están así relacionados. ¿Por qué decimos esto? A ver, analicemos un poquito la verdad descrita como un cinto o cinturón que sostiene todas las cosas en su lugar. ¿Por qué razón se habrán conectado estos dos elementos? Bueno, la verdad en la tradición filosófica especulativa de Occidente se define como aquella descripción en donde los elementos de la creencia y la realidad corresponden y están en armonía entre sí. ¿Ok? La verdad entonces vendría a ser algo así como una descripción de la realidad que corresponde con lo que yo creía sobre ella, y entonces en esta correspondencia entre creencia y realidad, la verdad encuentra su florecer. Bien, pero en las Sagradas Escrituras, la verdad está relacionada con la revelación del carácter de Dios en la persona de Cristo. Cristo se define a sí mismo como la verdad en el sentido de que Él es quien da a conocer correctamente el carácter del Padre en medio de un conflicto existente que ha precisamente cuestionado esa gran verdad. Preguntémonos, ¿cuál es la gran verdad que en el marco del conflicto de los siglos Dios anhela mostrar? La verdad por encima de toda otra verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué dice esa verdad? ¿Cuál es el contenido de ella? La verdad de que en el marco del conflicto, Dios siempre ha sido, aún es y siempre será amor. Dios es amor. Esa es la grandísima verdad que todo el despliegue histórico del conflicto de los siglos en el universo ha de mostrar como cierta, como correspondiente con la realidad y con lo que la palabra del Creador dice sobre esa realidad. Entonces, esta verdad debe poner y sujetar todas las cosas en su lugar, porque toda articulación doctrinal, toda articulación teológica, en otras palabras, todo lo que se formule acerca de Dios dentro del marco del gran conflicto debe resaltar su carácter de amor. En este sentido, Jesucristo tiene como principal misión al venir a este mundo revelar esa gran verdad. Jesucristo viene a mostrar que Dios realmente es amor, puesto que esta verdad es la que había sido cuestionada al inicio de la gran rebelión satánica. Satanás cuestionó que Dios sea verdaderamente amor al mismo tiempo que nos daba a todas las criaturas del universo una ley para obedecer. Satanás no encuentra congruencia y en su mentira proclama el hecho de que no es posible que Dios sea verdaderamente amor mientras da una ley para que le obedezcan. Si Él es amor, ¿por qué introduce una ley para relacionarse con sus criaturas? Si Él es amor, deje que las criaturas se relacionen con Él como ellas mejor escojan según su propio criterio personal. Mientras que Cristo viene a demostrar que la mayor suma de felicidad para todas las criaturas del universo es precisamente relacionarse con el Creador mediante los principios eternos de esta ley.
Para las criaturas, Cristo viene a demostrar que es un gozo, es la esencia y la suma de felicidad permanecer en armonía con el Creador mediante la observación de esta ley, mediante una vida en armonía y amoldada a los principios de esta ley. Esta es la gran verdad. Entonces, el cinturón se relaciona con la verdad precisamente porque es esta verdad, la verdad de que Dios es amor, que va a ser comprobada en el gran conflicto que debe someter y sujetar todas las cosas en su lugar. Cualquier cosa que se comprenda, ya sea la salvación o temas, por ejemplo, como administración eclesiástica o temas controversiales de doctrina, por ejemplo, Cristo y su humanidad, el pecado, su definición, su victoria, la disposición de Dios en relación con el pecado y su fin. Todo lo que se comprenda debe entonces comprenderse en los términos de lo que sujeta todas las cosas en su correcto lugar y las mantiene unidas en los términos de la gran verdad de que Dios es amor, y esta verdad ha de ser verificada en el marco histórico del conflicto de los siglos. Esta gran verdad es la que es cuestionada en principio, es la que Cristo viene a demostrar y revelar, y es la que al final del conflicto todas las criaturas inteligentes comprueban. Todas las criaturas inteligentes dan su asentimiento, dan su convicción, entregan su voluntad convencida y gratamente impresionada por el amor de Dios, entregan su voluntad al afirmar verdaderamente Dios es amor. Entonces, esta es la verdad inicial, cuestionada, revelada y demostrada históricamente en Cristo y ultimadamente verificada por todas criaturas celestiales y terrenales unidas por la eternidad cuando el conflicto haya finalmente acabado. Esta es la verdad. Y precisamente entonces se relaciona con el cinturón porque es la verdad que mantiene en su lugar toda otra formulación teológica, toda otra doctrina, toda articulación, todo cuanto se estudie debe resaltar en Cristo que Dios es amor. Esta es la gran verdad. Bien, vamos ahora con el siguiente elemento que aparecía aquí en el versículo número 14. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué cosa es una coraza para vestirla? Una coraza vendría a ser en nuestra época actual un chaleco antibalas, ¿ok? Una coraza era un instrumento que servía para proteger los órganos vitales de los ataques de cualquier objeto cortopunzante, sea una lanza, sea una espada afilada, sea una flecha, sea un dardo. La coraza entonces protegía contra los ataques afilados del enemigo. En este caso, la coraza se relaciona con la justicia. ¿Y por qué razón es esto así? Permítanme citar, por favor, para construir sobre esta cita, permítanme citar una declaración de la mensajera del Señor que se encuentra en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, específicamente la página número 100. Mire lo que dice. Página 100, recordamos, de la versión electrónica. Discurso Maestro de Jesucristo, página 100, es el capítulo 5 titulado El Padre Nuestro. Fíjense la primera parte de esta extraordinaria cita. Dice así. La única, voy a resaltarla para tenerla aquí en pantalla. Escucha, dice así. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. Así que mira, aquí tenemos dos elementos maravillosos. Número uno, la única salvaguardia, esto es la única defensa, la única barrera, la única coraza contra el mal
contra los ataques del enemigo afilados es que nosotros tengamos por medio de la justicia de Cristo, tengamos fe, por medio de la fe en esa justicia, nosotros tengamos a Cristo morando en el corazón. Entonces, esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, atención, no nos imputa solamente un estatus legal, un estatus que permite que Dios vea a nosotros en el estatus de perdonados legalmente con el título al cielo y ya, y no hace nada más. No. La justicia de Cristo trae a Jesucristo mismo para que Él more en el corazón. La justicia de Cristo no es otra cosa que la descripción de la vida, el carácter perfecto de Cristo en completa y perfecta armonía con los principios de la ley de Dios que Él vivió durante toda su vida en la tierra. Justicia es no otra cosa que vida en armonía con la ley de Dios. Vida vivida realmente en armonía con esa ley. Entonces, la justicia de Cristo es la descripción de la vida perfecta de Cristo en armonía con los principios de la ley de Dios que durante toda su vida Él vivió. Entonces, cuando nosotros creemos en su justicia, nosotros estamos trayendo a Cristo al corazón. Cuando Cristo viene entonces al corazón, ahora Él, adentro, que trae en su propio corazón los principios eternos de la ley de Dios, ahora Él se va a encargar de desplegar en nosotros, por su propia conducción, por su propio poder, por sus propios impulsos y pensamientos, Él se va a encargar de desplegar de adentro hacia afuera un carácter en nosotros en completa armonía con los principios de esa ley. Entonces, entendemos que la coraza de justicia nos defiende de los ataques del enemigo mientras Cristo y su justicia sean habitantes, moradores genuinos, reales del corazón. Por esa razón, yo quisiera leer una cita más del Espíritu de Profecía que se encuentra en esta ocasión en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira lo que nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, hablando de la justicia, en este caso, como un manto. ¿Ok? Mira lo que dice. Dice así: este manto, vamos a proyectarlo en pantalla para que lo leamos. Dice de esta manera, fíjate. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad, fíjate lo que decíamos sobre justicia, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Ahora seguimos leyendo. Escucha esto. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por tanto, es verdad que desarrolló un carácter perfecto. Seguimos leyendo. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se dan cuenta? La vida perfecta de Cristo era una vida que dependía en absoluta armonía con los principios de la ley de Dios que estaban en su corazón y que le eran deleitosos en seguir y obedecer, y así Cristo desplegaba un carácter perfecto. Ahora sigue diciendo:
cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahora fíjate lo que esa justicia, esa capacidad suya de vivir en perfecta armonía con los principios de la ley de Dios, ahora hace por nosotros, en nuestro beneficio. Mira lo que hace. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, fíjate lo que hace Cristo ahora morando en el corazón por la fe en su justicia. Dice, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí que Jesucristo entonces no solamente ofrece acreditarnos, imputarnos un estatus legal de aceptación delante de Dios, que Dios pueda ver en toda vez que mire a nosotros. No, Cristo en realidad, morando en el corazón, une su corazón al nuestro, su voluntad con la nuestra, su mente con la nuestra, sus pensamientos con los nuestros. Y entonces Cristo desarrolla de adentro hacia afuera, desde el corazón, porque toda verdadera obediencia proviene del corazón. Cristo desarrolla desde el corazón un amoldamiento de nuestra vida entera, de todo nuestro carácter, en conformidad con esa ley que Él trajo a morar en nuestros corazones cuando Él vino a morar en nuestros corazones. Él trae los principios de la eterna ley de Dios escritos en su corazón. Y entonces Él, de adentro hacia afuera, amolda, purifica, limpia toda nuestra vida, de manera que nuestra vida y carácter despliegue armonía con la ley de Dios. Cristo hace eso. Y entonces esa vestidura funciona como una coraza, porque cuando el enemigo venga a atacar, entonces Cristo responde con las virtudes con las que ha agraciado, con las que ha formado, con las que ha desplegado nuestro carácter, para que entonces con el carácter desplegado de Cristo nosotros podamos hacer frente a todo ataque del enemigo por la fuerza de Cristo que vive en nosotros. Bien, vamos entonces a seguir al otro elemento de la armadura del creyente. El otro elemento sería el versículo número 15, que dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí el apóstol Pablo está describiendo el calzado, las sandalias militares de un soldado romano, que probablemente, hacemos aquí un paréntesis, probablemente Pablo es capaz de recordar precisa y exactamente todos estos elementos porque probablemente está viendo a un soldado que está guardando su prisión. Él está sentadito, probablemente en su prisión, viendo a un soldado romano y va viendo y escribiendo, viendo y haciendo sus paralelos con la experiencia cristiana. Probablemente él estaba viendo a ese soldado allí en la puerta de su prisión. Entonces, bien, aquí, ¿qué significa el apresto, el calzado, las sandalias militares del Evangelio de la Paz? Bueno, una de las cosas que podría significar esto es que precisamente el apóstol está haciendo una alusión a ese texto de Isaías en donde se describe a quien anuncia las buenas nuevas, y el texto nos dice cuán preciosos son los pies de los que traen, de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Se describía aquí a un emisario enviado para decirle a la ciudad
desde donde él había salido a la batalla para decirle a la ciudad que el ejército había obtenido victoria y que todos podían descansar en esa paz que había conseguido la victoria militar. En este caso, la victoria militar es aquí el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es lo que se expande. El evangelio de la paz es lo que va en conquista del mundo entero. Pero aquí hay algo interesante. Las conquistas del evangelio no son militares. Hay religiones, existen religiones que sus conquistas de territorios son militares. Someten con el poder de la espada, con el poder de las armas, con el poder de la guerra. Pero el cristianismo somete todas las cosas a Cristo porque lleva el poder de Cristo para subyugar el corazón con sus pasiones y deseos a Jesucristo. No con el poder de las armas para conquistar territorio, sino con el poder del Espíritu para someter el corazón. Por eso el cristianismo nunca puede usar el poder, la fuerza política, militar del Estado para obtener asentimiento, convicción a sus dogmas o a sus enseñanzas. El cristianismo siempre debe recurrir solamente al poder del Espíritu de Dios que somete el corazón, sus pasiones, sus deseos, sus sentimientos a la obediencia de Cristo. Nunca el evangelio será tomar fuerza, tomar cualquier ley, tomar cualquier política, tomar cualquier estrategia para obligar a las personas o para hacerles ver a las personas que obtendrán un beneficio terrenal, incluso una bolsa de comida o cualquier otra cosa, un beneficio terrenal si ellos aceptan el evangelio. No, nunca. El evangelio solamente es acompañado por el poder del Espíritu que somete, como hemos dicho ya, el corazón a Cristo. Así que el evangelio es verdaderamente un evangelio de paz. Y esta paz que el evangelio anuncia, históricamente estaba mostrada desde la realidad de haber reconciliado a los judíos con los gentiles, y ahora el evangelio que era anunciado anunciaba la existencia de una comunidad en donde los que antes eran enemigos habíanse reconciliado entre sí al haber encontrado paz y armonía con Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el evangelio anunciaba, hay una comunidad, hay una forma en la que los enemigos acérrimos vienen unidos a Cristo y se aman mutuamente y se sirven mutuamente y probablemente se lavan los pies mutuamente y comen juntos y adoran juntos a Dios. Anteriormente enemigos, ahora adoradores, juntos y en armonía con Dios. ¿Qué cosa es esa? Es el poder del evangelio. Es el evangelio que somete nuestras pasiones y deseos egoístas a la voluntad de un Cristo que reina sobre nuestras cabezas, y entonces podemos amarnos los unos a los otros sin enemistades. Es el evangelio de la paz. Bien, seguimos entonces con el texto bíblico y ahora vamos con el texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo número 16. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice de la siguiente manera. Vamos a proyectarlo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bien, el autor de la lección nos hace un recordatorio muy útil al decirnos que el escudo romano estaba cubierto por uniones de cuero que, al ser mojadas en el agua, podían entonces, en esa humedad conservada, podían apagar cualquier cosa de fuego, bien sea flechas, dardos, flechas con brea que estaban ardiendo en fuego. Ese escudo, al tener la humedad que conservaba el cuero, apagaba entonces
los dardos del enemigo. Y esto es muy importante. Es muy, muy importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué la fe está relacionada con un escudo? ¿Por qué la fe es escudo aquí en la experiencia cristiana? Bueno, muy sencillo. Atención con esto. Satanás siempre utiliza la misma estrategia para llevar a la caída a los creyentes o a los fieles de Dios. ¿Cuál es esta estrategia? Número 1. Primero los invita a dudar del amor o la bondad de Dios. Número 1. Le hace creer al creyente que después de todo Dios como que no es muy bueno, como que verdaderamente no es tan amoroso como se describe en su palabra. ¿Ok? Y esto lo hace por medio de tentaciones, de pruebas, de sufrimiento, de dolor. Entonces el creyente no puede, no consigue encajar en su mente cómo es que Dios es bueno mientras al mismo tiempo yo vivo en sufrimiento, en dolor, en ansiedad. ¿Cómo es posible encajar esas dos cosas? Entonces, luego de que ha hecho dudar al creyente sobre la bondad o amor de Dios, viene su segunda estrategia. Satanás contradice, hace dudar al creyente de la palabra de Dios. Niega abiertamente la palabra de Dios y entonces hace que el creyente dude de la veracidad de la palabra de Dios. En otras palabras, el creyente comienza a oír otras interpretaciones de la realidad que han sido creadas por Satanás para decir, bueno, parece que verdaderamente estas cosas no son como la palabra de Dios lo dice. Parece que son más como la psicología lo dice, como la sociología lo dice, o como esta narrativa perteneciente a esta agenda política lo dice. Parece que el mundo se parece más y corresponde más a esta descripción, a esta narrativa, que a la descripción que da la palabra de Dios. Y entonces, habiendo hecho estas dos cosas, estas dos estrategias, número 1, haciendo dudar al creyente de la bondad o amor de Dios y negando la palabra de Dios para que el creyente dude de la veracidad de esa palabra, entonces el enemigo ya tiene esa alma en su bolsillo para hacerla caer con toda tentación y enlazarla así a la esclavitud del pecado. Por eso la fe se describe aquí como un escudo. Porque la fe debe ser lo que nos defiende de todos estos ataques ardientes del enemigo, de todo el fuego del campo de batalla. La fe. Y la pregunta es, ¿la fe en qué cosa? ¿Qué cosa es la fe? Bueno, precisamente la fe como correspondiente al elemento de verdad de que Dios es amor. La fe se ancla en dos cosas particulares. Dos cosas la fe se ancla. Número 1, la fe se ancla al hecho verdadero de que Dios es amor. Y por medio de las evidencias de su amor que Dios nos haya dado durante toda nuestra vida, podemos cimentarnos allí para decir, Dios es amor, aunque yo ahora en el presente esté sufriendo. Aunque yo esté padeciendo, aunque yo me vea en mala situación, Dios sigue siendo amor y me someto y confío a las evidencias de su amor que antes recibiese durante mi vida. Y número 2, la fe es fe que defienda como escudo cuando es la certeza y la persona se aferra a la verdad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, no importa incluso que mis propios sentidos traten de comunicarme otra cosa. No importa que yo pueda ver, oír, tratar de percibir con mis sentidos otra cosa. No importa lo que los sentidos perciban. Más segura que los sentidos es la palabra de Dios. Por tanto, en el gran conflicto final,
Los siervos del Señor se someterán a la verdad de su palabra por encima de sus sentidos, por encima del testimonio que sus sentidos comuniquen a la parte cognitiva de su mente. Los sentidos no son más seguros que la palabra de Dios. Aferrémonos a la palabra porque ella es lo más segura del universo. Lo más seguro del universo es la palabra de Dios, por encima de cualquier otro testimonio. Y así, cualquier cosa que oigamos, veamos, que amenace la veracidad de la palabra de Dios, nosotros diremos, mira, aunque mis sentidos parezcan indicar este camino, yo seguiré el camino de lo que es más seguro, de la palabra de Dios, que es lo más seguro del universo. Bien, sigamos entonces adelante con el versículo número 17. El versículo 17 nos dice, y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos elementos, vamos a analizar el primero. El casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué razón se habrá relacionado la salvación con un casco, con el casco del soldado en batalla? Bueno, hay cosas en las Sagradas Escrituras, hay verdades en las Sagradas Escrituras que el creyente puede saber, puede saber, se pudo convencer y está, digamos, está convencido de eso. El creyente cree eso, ¿ok? Pero si estas verdades de salvación no ocupa la atención, estas verdades no nos benefician, no nos modifican, no nos transforman, no hacen lo que Dios quiere que la salvación y su verdad hagan en nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo siguiente. La salvación no es un estado que usted adquiere y ya. Y nunca más meditó en él, nunca más meditó en las verdades de salvación, nunca más meditó en ella, nunca más contempló la cruz, nunca más meditó en Cristo y su poder. No, sino que una vez se adquirió, bien sea por medio del bautismo, por medio de la fe inicial, por medio de la experiencia de la conversión, por medio de un milagro vivido, lo que sea. La salvación no es una cosa que se experimenta una vez y ya no más. No, la salvación debe ser el tema, la historia de la redención, la historia de nuestra salvación debe ser el tema centrado en Cristo que el creyente siempre debe conservar aquí, en su cabeza, en su atención, en su lóbulo frontal y esa parte minúscula de nuestra experiencia cognitiva que es la atención. Las verdades de salvación deben habitar en la atención. Cristo debe ocupar la atención. Nosotros debemos considerarlo, meditar en él, reflexionar en su vida. Y esas verdades de salvación, habitando en la atención, modifican la experiencia, transforman la vida, purifican el alma. Y es por esa razón que la salvación aquí, creo yo, se combina con un casco, porque el casco debe proteger la cabeza. La salvación debe, por tanto, ser la premisa siempre considerada, el tema siempre contemplado. Cristo y su redención debe ser el tema que el alma siempre contemple, para que esta salvación realmente modifique la vida, realmente nos salve. De lo contrario, la salvación, si se percibe como un punto en la experiencia para nunca más volver a ella, la salvación entonces se diluye en la experiencia de nuestra vida y sus verdades salvíficas ya no nos modifican, ya no nos transforman. Y nosotros comenzamos así a confiar en una falsa seguridad, llámese, como dije, bautismo, algún milagro, alguna experiencia de conversión. Comenzamos a confiar
en esa pasada experiencia sin vivir el gozo de la salvación en el presente. ¿Por qué? Porque la salvación no nos está transformando, no nos está modificando, porque no permanece aquí, sino que fue olvidada ya. Entonces, en esa minúscula parte suya de la mente llamada atención, allí debemos nosotros siempre contemplar las verdades salvíficas de Cristo, de la obra de Cristo, del carácter de Cristo, contemplar la vida de Cristo, y esas verdades de salvación modifican entonces la vida presente. Bien, seguimos entonces con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, y aquí hay algo maravilloso, porque la espada, si hay algún elemento aquí que describe absoluta y únicamente esa actividad, digamos, no pasividad, sino actividad, ese orden de batalla que es seguir adelante, ir al frente, luchar activamente, atacar, es precisamente la espada. La espada es lo que ataca. La espada raramente puede defender, sí, algunas veces, pero esta espada es para atacar, para dar un golpe a quemarropa, un golpe certero, porque es una espada corta, muy filosa, de doble filo, más parecida como a un puñal. Entonces, esta espada entonces es la que en corto le da la victoria al guerrero. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué se compara con la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es el arma que el cristiano debe siempre tener como recurso en la lucha. Viene la tentación, recuerdo la palabra de Dios y la cito de memoria. Estoy viviendo una terrible ansiedad, me estoy muriendo de la preocupación, cito de memoria Isaías capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estoy en una situación y me estoy viendo acorralado por Satanás. La tentación es demasiado grande. Y entonces repito de memoria Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la palabra es el arma, en corto. La palabra es el arma de la victoria. La palabra es el arma para atacar las tentaciones de Satanás y vencerlo. De la misma manera en que Jesucristo lo hizo en el desierto. Vino Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y de una vez Cristo sacó el arma de la palabra, el arma del Espíritu, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca del Señor. Entonces la palabra es el instrumento. ¿Y cómo puedo yo hacer recurso de esa palabra? En la misma naturalidad y con la misma facilidad con la cual el guerrero romano sacaba esa espada en corto como su instrumento de ganar, de atacar al enemigo y ganar esa batalla. Para eso, para hacer recurso de la palabra de Dios, tenemos que tenerla aquí, al dedillo, aquí guardada en la memoria. Debemos guardarla, debemos saber citarla, debemos almacenarla aquí y conscientemente repetirla y recitarla en la hora de la tentación. De manera que cualquiera sea la tentación, nosotros podamos siempre recitar. Viene la tentación, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Citamos la palabra en la hora de la tentación y la palabra nos da la victoria contra el enemigo y la tentación y la caída. Bien, vamos entonces a continuar con el versículo número 18, que es parte de este escenario militar, y nos dice así el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y sigue diciendo aquí, esta oración incluye al apóstol Pablo, porque dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, todas estas virtudes, todas
estas herramientas, todos estos recursos que como armadura para estar firme y para ganar en la batalla contra Satanás, la caída y la tentación, todas estas herramientas deben estar, digamos, en el marco de la oración, en la vida devocional de oración de un creyente. Porque por medio de la oración se nos otorga ese divino poder, esa divina sabiduría, esa comunión con el trono de Dios que permite que hagamos recurso útil de todas esas herramientas que como armadura se nos han provisto. Entonces, la oración es el canal por medio del cual el creyente recibe ese poder. Recordemos que Jesucristo, por ejemplo, Él combinaba noches de oración con mucha actividad en el día. Y esto es exactamente un ejemplo para nosotros. Cualquier decisión, cualquier situación familiar, cualquier situación laboral, cualquier cosa que demande especialmente nuestras energías, que demande nuestro pensamiento, reflexión, cualquier decisión difícil, ha de ser precedida, ha de ser acompañada por oración. Oración en donde el corazón se rinde a Dios, el corazón se somete a Él, el corazón le dice al Señor, Señor, no quiero hacer nada, Padre, nada que te desagrade. Quiero saber qué hacer. Lléname de esa sabiduría que generosamente has prometido. Lléname de ese poder que me has dado en Cristo. Lléname de gracia. Dame gracia delante de los hombres. Y entonces esa oración permite que todos los demás recursos provistos puedan ser usados correcta y sabiamente. Y finalizamos con el apóstol Pablo en cadenas. Qué cosa maravillosa que un hombre en cadenas pueda considerarse como embajador del misterio de Dios, embajador del Evangelio, en cadenas. El Evangelio nunca ha ofrecido para sus seguidores hoteles de lujo, nunca ha ofrecido para sus seguidores fama, absoluto respeto y consideración de todos, un estatus social envidiable. El Evangelio nunca ha prometido eso. El Evangelio más bien promete que el mundo nos aborrecerá porque no somos del mundo. Pero este aborrecimiento del mundo que llevó a Pablo a las cadenas, que luego lo llevó a su muerte como mártir y que puede acarrearnos a nosotros el odio del mundo, la persecución de los poderes terrenales, la pérdida de amigos, de familiares, de la estima de la sociedad, la confiscación de bienes. Este evangelio, mientras más puro es, más oposición levanta del mundo. El Evangelio nunca es descrito en las Escrituras como una conferencia que gane mucha aceptación, mucha receptividad y todas las personas estén felices después de oír el Evangelio y todas las personas nos aplaudan y todas las personas nos feliciten y nos digan, esa es la palabra que el mundo necesita. No, el Evangelio siempre es recibido solamente con oposición del mundo que intenta callarlo, que intenta levantarse en contra de él, a la par de que al mismo tiempo de esa oposición gana pequeños corazones, gana esas personas que escuchando el Evangelio en su pureza prefieren el odio del mundo que seguir siendo parte de él.
Entonces siempre la respuesta al Evangelio va a ser una combinación de conversiones particulares, conversiones pequeñas, conversiones en el Señor, pero en términos generales la oposición del mundo, el odio del mundo, porque el mundo se opone a lo que no es suyo y el Evangelio siempre es un mensaje que desafía al mundo, que se opone al mundo, que señala con la vida, con el testimonio, con el ejemplo, como un reproche el pecado y por tanto las personas al sentir por el ejemplo, ni siquiera por palabra, por el ejemplo, por el testimonio, por la presencia santa de un varón de Dios o de una mujer de Dios, cuando el mundo siente el reproche a sus pecados, se levanta en contra del Evangelio a criticarlo, a tratar de callarlo para poder tener un respiro más en su práctica del pecado. Así que mis amigos, este evangelio llevó a Pablo a las cadenas y finalmente lo llevó al martirio. Probablemente a nosotros nos saque de nuestras posiciones de comodidad, nos saque de nuestras zonas de confort y nos lleve a tomar la cruz, negándonos a nosotros mismos y afirmando nuestros rostros para sellar nuestro testimonio con sangre, si esto es necesario. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo y esperando que la bendición de la palabra del Señor haya tocado su mente, haya tocado su corazón, se despide de usted su servidor Manuel Ospino, invitándoles para el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia junto con mi esposa y el día sábado en la mañana, 7:30 de la mañana, para estudiar en vivo la palabra de nuestro Señor, según está estructurada, cuyos textos aparecen en la escuela sabática. Que el Señor le bendiga, le guarde. Sean todos despedidos en el Señor. Bendiciones. Chao, chao.